Génesis capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a orar. Señor, le pedimos en este día que nos ayude a comprender su palabra, que nos guíe por medio de su espíritu a toda verdad y a toda justicia, y que la podamos vivir y aplicar en esta semana. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver aquí el método de la serpiente en el huerto del Edén. Estos 3 primeros capítulos de Génesis son quizás los más importantes de la Biblia porque establecen el Dios creador, el Dios eterno, la caída, la salvación, la creación de la familia, del matrimonio. Están todos los elementos fundacionales del conocimiento de Dios y de la Escritura. Aquí podemos ver que el maligno va a negar y va a difamar lo que Dios dice. El maligno va a contradecir a Dios y va a hacer algo muy astuto. Él va a tratar de quitar las razones para temer a Dios. La gran mentira, la primera gran mentira que el maligno va a tratar de enseñar al ser humano es que no hay juicio. Y así es como vive el mundo en el día de hoy. Sin responsabilidad moral, piensan que no hay un Dios juez que finalmente va a juzgar sus acciones. Creer en esta mentira es mortal. El Señor Jesucristo habló de esto, de que el maligno es el padre de mentira. En Juan capítulo 8, versículo 44, le dijo a los fariseos que el maligno ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el objetivo del maligno acá va a ser corromper la relación entre el ser humano y Dios. Es tratar de sembrar el conflicto y la separación entre ellos. Dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya hemos visto en los versículos anteriores que el maligno intentó sembrar la duda en el corazón de Eva e interesarla a ella con su propuesta. Es un ataque mortal disfrazado y así actúa el maligno. Él se dedica, como dijo el Señor Jesús en Juan 10:10, el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el maligno. Él, luego de que ha sembrado la duda, ahora directamente va a decirle a la mujer, no moriréis. El maligno siembra cizaña entre el hombre y Dios. Él es experto en plantar conflictos, en poner en guerra a unos con otros. Y aquí va a decir directamente a Eva que Dios miente, niega lo que dice Dios. Su modo de operar es muy claro y astuto acá. El maligno relativiza las cosas y luego niega la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El maligno presenta aquí a un Dios diferente. El maligno tiene la capacidad de subvertir la imagen inicial correcta de algo y transformarla en algo distinto y corrupto. Lo vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo les escribió
la primera epístola a los Gálatas. Seguramente una de las primeras epístolas de Pablo, si no quizás la primera del apóstol Pablo. Y él les dice en Gálatas capítulo 1, versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Aquí nosotros podemos ver que el maligno tiene la capacidad de pervertir prácticamente cualquier cosa. A los Gálatas les logró pervertir el evangelio. Y aquí lo que hace la serpiente con Eva es presentarla a un Dios diferente, un Dios relativo, un Dios que esconde información y que finalmente les miente. Lo mismo hizo años después Pablo al escribir la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 4, les advierte, porque si bien alguno, predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Son pasajes realmente muy sorprendentes donde podemos ver que el maligno puede cambiar la percepción acerca de Dios al ser humano. Puede presentarle a un Dios diferente, a un Jesús diferente, un evangelio diferente y un espíritu diferente. Por esta razón, queridos hermanos, que es tan importante que los hijos de Dios, la iglesia en el día de hoy, conozca profundamente a Dios por medio de la palabra de Dios. Que conozcamos realmente de manera dedicada el contenido de las Escrituras. Porque mientras más conocemos la verdad, más difícil será que la mentira pueda colonizar nuestra mente y nuestro corazón. El maligno aquí le dice a Eva que el Señor le ha escondido información, porque si el hombre se enterara de esta información, el hombre podría subir de posición y llegar a ser igual que Dios. En el fondo, el maligno le quiere decir, Eva, Dios los está limitando a ustedes, los está tratando realmente con mentiras, les está escondiendo información, pero yo les voy a dar la verdadera información. Si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes serán como Dios. Y así se lo dice, seréis como Dios. Si nosotros recordamos lo que conversamos el domingo pasado, el maligno tuvo esta misma caída cuando él era un ángel en el cielo, un querubín, la criatura creada quizás la más hermosa de todos. Dios lo creó para dedicarse a la adoración, a la alabanza y a la música en el cielo. Tamboriles, flautas, arpas, todo aquello estaba preparado para Lucero. Ese era su verdadero nombre, portador de luz. Era un ángel adorador. Pero él un día se llenó su corazón de soberbia, se corrompió a causa de su hermosura y quiso ser semejante al Altísimo. Él quiso subir y sentarse en el trono de Dios y ser semejante a Él. Lo mismo está tratando de hacer el maligno aquí con Eva. Le está tratando de dar el conocimiento que aparentemente es el más maravilloso de todos, de que una criatura creada inferior a su creador puede ser igual que su creador. Y esa es una gran mentira, una tremenda falsedad. El ser humano debe comprender que es un ser dependiente y subordinado de su creador. Y más después de la caída. Necesitamos no solamente a Dios como nuestro creador y del cual dependemos, sino que también necesitamos de Él un Salvador que limpie nuestra mancha de pecado, nos dé santidad, nos dé salvación y vida eterna. Y eso lo ha hecho por medio de Cristo.
Le dice, sabrán el bien y el mal. Para el maligno el conocimiento de cosas ocultas, de cosas que están más allá de lo evidente, es lo que más él se dedica. Así atrae a las personas, por medio de la curiosidad, por medio de las cosas escondidas, las cosas ocultas, todo lo que tiene que ver con lo oscuro, con las tinieblas. En cambio, Dios es luz, es evidente, es santo, es claro. El maligno siempre está tratando de desvirtuar la verdad de Dios. Quiere desvirtuar la imagen de Dios, quiere presentar a un Jesús diferente, ha presentado todo tipo de evangelios diferentes en el mundo, como el evangelio de salvación por obras, que es seguramente el que resume a todos en una misma categoría, en contraposición al verdadero evangelio, que es fe solamente en la persona y en la obra de Cristo para la salvación del ser humano caído. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, aquí nosotros podemos notar cómo ahora el maligno tiene un sistema, así como hemos visto los cielos y la tierra como un sistema, como un cosmos en el cual Dios ha creado todas las cosas. El maligno también ha creado un cosmos, pero de característica espiritual, un sistema que veremos que tiene tres partes, en el cual el maligno trata de mantener alejadas a las personas de Cristo y de la salvación. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Dice este versículo que el mundo es un sistema dominado por el maligno. Todo lo que nosotros vemos en el mundo, este mundo está corrompido, caído, y Dios le ha permitido autoridad a este príncipe de las tinieblas. De hecho, en Lucas capítulo 4, cuando el maligno intentó tentar a nuestro Señor Jesús allí en el desierto, el maligno le mostró a nuestro Señor Jesús en una de las tentaciones, en Lucas 4, versículo 6, le habló de los reinos de la tierra y le dijo al Señor Jesús, a ti te daré, versículo 6, toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahí nosotros podemos ver que el maligno, en una de las pocas veces donde él dice una verdad acerca de su dominio que él tiene, ellos tienen una potestad en las regiones celestes. Viven en este mundo y lo manejan de manera espiritual para mantener a las personas con sus ojos vendados a la luz del Evangelio. Están en la oscuridad. El apóstol Pablo explicó esto también en 2 Corintios, capítulo 4 y versículo 4, cuando le dijo a los hermanos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que el maligno tiene este sistema y lo podemos ver descrito por el apóstol Juan, aquí en 1 de Juan capítulo 2. Leamos desde el versículo 15. Dice así, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí
el escritor, el apóstol Juan, nos muestra que el maligno tiene un sistema espiritual con el cual esclaviza al ser humano y lo mantiene alejado de Dios, con tres partes. Si notamos, en primer lugar, los deseos de la carne, en segundo lugar, los deseos de los ojos, y tercero, la vanagloria de la vida. Algo muy parecido le ocurrió a él en su proceso de caída cuando él estaba en el cielo. Se nos dice, de acuerdo a los pasajes que leímos el domingo pasado, recuerdan, en Isaías 14 y también en Ezequiel 28. Más o menos los mismos tres pasos. Se nos dice que se corrompió su corazón por causa de su hermosura. En segundo lugar, podríamos decir aquella parte donde leímos, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y finalmente, seré semejante al Altísimo. Pareciera el mismo proceso que menciona aquí el apóstol Juan. Por supuesto sabemos que él, siendo un ser espiritual, tiene un proceso similar, aunque él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Pero notemos que el maligno trató de hacerle el mismo proceso al Señor Jesucristo cuando él estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches. El maligno lo tentó mediante el siguiente proceso. En primer lugar, apelando a los deseos de la carne. En Mateo 4 y en Lucas 4 está este relato, lo podemos encontrar allí, por ejemplo. En primer lugar, el maligno le dijo, en el relato de Mateo dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Los deseos de la carne, claramente. El Señor Jesucristo tenía hambre, ya habían pasado 40 días en el desierto, en ayuno, sin comer. Y el Señor tuvo hambre. Jesús tenía poder para convertir las piedras en pan, pero Jesús nunca usó su poder divino para beneficiarse a Él mismo. Jesús siempre usó su poder divino para ayudar y bendecir a otros, para sanar a otros, para resucitar a otros, pero nunca para sí mismo. Por lo tanto, haber obedecido la voz del maligno sabiendo que Jesús podía hacerlo, era desconfiar de la dependencia del Padre. Durante todo el tiempo que Jesús estuvo en su ministerio terrenal, en su tiempo encarnado aquí en la tierra, Él, siendo Dios, tomó forma de siervo y se sometió siempre a que el Padre le proveyera todo lo que necesitaba. Si nosotros notamos al final de la tentación, al final del relato de Mateo 4, en el verso 11, se nos dice que al final vinieron ángeles para servirle. Tal como cuando Elías estaba también sin comer en el desierto y el Señor le envió cuervos que le trajeron pan y carne, nuestro Señor Jesús también fue alimentado por ángeles enviados por el Padre. Es decir, el Señor Jesucristo tenía que depender del Padre y no seguir el consejo del maligno. El Señor no fue en ningún caso afectado por los deseos físicos y corporales. En segundo lugar, los deseos de los ojos. El maligno, en su segundo intento, le dice, si eres el Hijo de Dios, esto es de Mateo 4, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará. Recordemos que en el templo de Jerusalén, el pináculo del templo, era el punto más alto y el lugar donde todo el pueblo podía ver, donde siempre estaba lleno de gente. Por lo tanto, iba a ser una gran demostración visual del Señor saltando desde arriba y viniendo los ángeles para salvarlo, los deseos de los ojos. Pero el Señor en ningún caso hizo aquello. El Señor siempre respondió ¿cómo? ¿Cómo respondió siempre el Señor? En la primera tentación, el Señor le dijo al maligno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda, cuando trató de tentarle con los deseos de los ojos, el Señor le dijo,
No tentarás al Señor tu Dios. Notan como el Señor Jesucristo responde siempre con la escritura, con la palabra. En cambio, Eva conversa con sus propias palabras, discute, dialoga con el maligno, no se da cuenta del peligro, de la astucia que está detrás de la serpiente. Y en la última tentación, el maligno sabemos que le muestra los reinos del mundo, la gloria de ellos, la fama, el poder. Y el maligno le dice a Jesús, te daré todo, si postrado me adorares. Pero el Señor nuevamente, sin discutir nada con él, le cita nuevamente la Escritura y le dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El mismo proceso que el Señor Jesús vivió en el desierto con el maligno, lo va a vivir también aquí Eva, no en un lugar terrible como un desierto, sin comida, sin ningún tipo de un ambiente bueno y agradable. Eva está en el jardín del Edén, en el mejor lugar. Sin embargo, nuestros primeros padres van a caer en desobediencia, porque no es el ambiente lo que nos hace pecar, es el interior, es el corazón. De ahí es donde emana todo. Por eso que actualmente, cuando la gente trata de exculparse de su responsabilidad moral, diciendo que es el mundo, los amigos, la sociedad y diferentes cosas, en el fondo están tratando de tomar su culpa y endosarla hacia otro lugar. Jesús muy claramente habla de que del corazón proviene todas las cosas. El maligno siempre va a atacar hacia allá. El mismo proceso podemos ver con Eva. Si volvemos a Génesis capítulo 3, dice el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí tenemos los deseos de la carne, en primer lugar. El maligno apunta a esto. En segundo lugar, dice el versículo 6, que el árbol era agradable a los ojos. Ahí nosotros podemos ver los deseos de los ojos. Y en tercer lugar, dice el versículo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Estos son claramente la vanagloria de la vida, como lo menciona el apóstol Juan. No es mala la sabiduría, sobre todo cuando la da Dios. Recordemos que Salomón, por ejemplo, cuando Dios le ofreció a Salomón darle lo que él quisiera, Salomón pidió sabiduría para poder guiar al pueblo. De modo que el conocimiento y la sabiduría cuando vienen de Dios es algo bueno, pero cuando el maligno ofrece un conocimiento, cuando el maligno ofrece su sabiduría, es falsa, es maligna. Si vamos a la epístola de Santiago, al capítulo 3, vamos a encontrar cómo es esta sabiduría maligna. Recordemos que el maligno siempre falsifica la verdad. Toma el conocimiento y la sabiduría, lo pervierte y lo presenta como otra cosa. Puede presentar otro Dios, otro evangelio, un Jesús diferente, doctrinas falsas. El maligno es capaz de pervertir cualquier cosa. Santiago capítulo 3, versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta ahí la lectura de Santiago. La verdadera sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, dice allí, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. En cambio, ¿notaron la sabiduría del maligno en versículo 15? Dice que no viene de lo alto, no desciende de arriba, sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, recibieron suficiente revelación de Dios para conocerle, sus atributos, a Dios como amoroso y creador, y ellos deberían confiar en Dios como un niño. Sin embargo, ellos se desviaron de Dios, no confiaron en Él y prefirieron oír la voz del maligno. Dice la Escritura que tomó de su fruto, Génesis 3:6, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notemos que Eva tomó, comió y luego le dio a Adán. ¿Qué pasó entonces al final con este conocimiento, esta sabiduría que el maligno intentaba impartirle a nuestros primeros padres? El versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Como vamos a ver más adelante, aquí ellos se hicieron delantales con hojas de higuera, es decir, ellos cubrieron. La palabra hebrea allí, delantales, indica algo que les cubre desde la cintura hasta un poco más arriba de la rodilla. Nada más fue eso lo que ellos se colocaron, tanto Eva como Adán. Pero más adelante vamos a ver que el Señor les va a poner otro vestido. La palabra hebrea allí es diferente. Dios les va a hacer un vestido con pieles de animal y va a ser un vestido que les cubre desde el cuello hasta más abajo de la rodilla. Aquí nosotros podemos ver la pobreza de Adán y Eva, tratando de protegerse y cubrirse lo mejor que pudieron, porque ahora la imagen de Dios en ellos se ha marchitado. No se ha perdido totalmente, simplemente el pecado la ha pervertido. Dice que los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Cuál era el conocimiento que el maligno realmente estaba ofreciéndoles? Que ellos iban a darse cuenta que habían pecado, que habían desobedecido, que habían aceptado el engaño. Queridos hermanos, en el día de hoy nosotros no necesitamos descender al pecado para saber lo malo que es. La libertad que tenemos en Cristo es libertad para hacer el bien, no libertad para el mal. No necesitamos descender a las alcantarillas o a las cloacas para saber que son lugares malos y pestilentes. Aquí lamentablemente Adán y Eva abrieron los ojos, pero solamente para ver que estaban en pecado, que todo lo bello e inocente ahora se ha vuelto feo y lleno de culpa. Lamentablemente, nuestros primeros padres quisieron hacer su propia voluntad. Y ahora el único que puede hacer algo para rescatar a la humanidad y traerlos de vuelta a la comunión perdida es el mismo Dios. Y veremos que así lo hará. Dios prometerá un Salvador que muy pronto vendría para restaurar la relación perdida, limpiar el pecado, dar salvación y dar vida eterna. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y recordemos que el maligno tiene un método de pervertir cualquier cosa, su método llamado el mundo, pero los hijos de Dios simplemente debemos confiar plenamente en que lo que Dios dice es verdad.
confiar en Él totalmente y vivir una vida de obediencia para Él. Vamos a orar.